todo se trata de un viaje, nosotros agarramos 4 ruedas y un morral y nos vinimos a la casa de Jorge Díaz, que está siendo premiado por el Festival de Port Blair de International Festival. Y Jorge, gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias por tremenda. Oye, ¿cómo uniste 3 eslogans de una vez? Muy bueno, te felicito, José Bueno, Gregorio. lo he aprendido de ti, de tantas veces que te he escuchado en tu programa de 4 ruedas y un morral, que hemos también tenido la oportunidad de tener en contrapunto. De verdad que muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntanos ahora, cuéntame cómo llegaron al festival, cuál es el festival de que estamos siendo premiados, porque me siento parte de esto. Claro, bueno, agradecido porque de verdad es un premio que es para todos, porque al fin y al cabo los premios no es uno el que se para, cuando tú te paras frente a una cámara hay mucha gente, y sobre todo cuando la gente lo puede ver, sea un festival o un canal de televisión, es mucha gente la que lo está viendo. Realmente el ego de uno no debe estar ahí, el ego de uno debe estar en que mucha gente te está viendo. ¿Cómo llegamos a ese festival? La gente de Blue Dragon, Motherfucker, así se llaman ellos son una gente que creen y apuestan a plataformas, desde Amazon hasta cualquier otra plataforma internacional, minúscula, grandota, como sea. Ellos están intentando, son unos batalladores. Y esta gente hace 4 años llegó a mí y sin yo conocerlos, yo les di el voto de confianza como ellos lo tuvieron conmigo y le entregué los programas. Estos programas los llevaron hace 4 años algunos a Japón, incluso traducidos en subtítulos en japonés. Y fue más lindo porque ver un programa como Acequias, por ejemplo, que es de la parte del sur de Mérida, que es casi poco conocido, con los subtítulos en japonés, es algo que te llena de muchísima emoción, pero es algo muy normal en el mundo de las plataformas. Perfecto. ¿Cuál es el trabajo de ellos esa lo que serie? hacen es distribuir. Claro, no, pero espera, Jorge. ¿Cuál es el trabajo que Blue Dragon propuso para el festival? Lo que me dijeron, propusieron 22 programas, que fueron los que se hicieron. Bueno, perdóname, que ya he interrumpido. Hace 4 años, ya se van a cumplir, nosotros hicimos una serie de 22 programas. Y esos 22 programas se pasan actualmente, tienen como 3 años o 4 años pasándolos en Vale TV, cosa que se los agradecemos mucho a María Eugenia Mosquera y a Katy, no me acuerdo el apellido ahora, que es de la parte de la dirección. Se los presentamos y ellos los tienen y justamente se estrenaron por ahí. Fue la época en que coincidió con la gente de Blue Dragon. Ellos presentaron todos los programas, pero como es un mundo más internacional, los premios que los llevó Gran Canarias, que fueron 4 programas especiales que se hicieron de Gran Canaria, que fueron muy bellos, aparte que se hicieron otros en Estados Unidos, otros en Puerto Rico, etcétera, pero esos fueron los que premiaron los indios. Me imagino que la India me da la impresión que está más cerca de toda la parte de las Gran Canarias, porque tienen el Sahara cerca por allá, etcétera, etcétera, y fueron los que llamaron la atención. O sea, no fue lamentablemente los de Venezuela, sino porque esos programas son mucho más abiertos. Acuérdate sí, que digamos, son más globales. Son más globales, más internacionales y tienen una ventaja en referente a los programas de Venezuela, que las restricciones son muy grandes en Venezuela. O sea, te tienes que ceñir mucho al público, a donde vas, a toda esta ley que existe de la cuestión de comunicación. En cambio, un programa como Las Palmas de Gran Canaria es muy abierto, porque Las Palmas de Gran Canaria es un programa internacional de turismo donde todo es... Si va a salir una bebida, sale una bebida. Si alguien fuma, fuma. O sea, sí, no hay problema con eso. No hay tanta pacatería. No, ahora cuéntanos. Pacatería lo dijo él, señor. Yo aclaro. Porque sí, lo dije yo. Mira, Cuchi, mira para acá. Sí. Lo dijo José Gregorio James. Sí, yo nunca dije eso. Yo diría otra cosa. Peor. Mira, Jorge, ahora háblanos de lo que es tu proyecto tu realidad de 4 ruedas y un morral, y porque todo se trata de un viaje. ¿De dónde nace toda esa idea? Que bueno, fíjate que hasta ha sido 4 ruedas un morral en la India. Tengo mucho tiempo pensando en que yo debería dejar de hacer 4 ruedas un morral, porque yo, para empezar, nunca me imaginé que iba a estar al frente del proyecto. Lo hago porque justamente de pronto nadie lo quería hacer y era mi proyecto, y dije, bueno, no lo puedo dejar morir. Pero nunca me imaginé que llegáramos a 200 y pico de programas. Nunca me imaginé que íbamos a estar 10 años en un canal como La Tele, que era cuando era el grupo de Paco,
que nos dieron la oportunidad de estar ahí durante tanto tiempo. Yo pensaba que siempre iba a trancar el programa y no, más bien pedían más. Y siempre estaba haciendo el último programa. Siempre estaba haciendo el último. Y Pérez Naín, que es un gran ejecutivo del mundo de la industria, cuando me llamó, yo dije, hasta aquí llegó esto. Y Pérez Naín para mí fue muy importante. Y Carlos Pérez, porque ¿qué pasó con ellos? Y me dijeron, mira, Jorge, tu programa es muy bueno. Lamentablemente no te podemos dar toda la fuerza que requerirías porque no tenemos el canal, el mejor canal. Pero te pedimos que sigas. Infraestructura y esas cosas. Y todo el problema de comunicación, que tú entonces llegas y llamas a José Gregorio Yepes y te mandas 17 periodistas para allá, todo ese tipo de cosas que son necesarias. Pero me pidieron que siguiera haciendo programas. Yo creo que debo mucho a ese impulso, porque me dijeron, ¿por qué en vez de hacer 12 programas no haces series de 22? Y fíjate qué interesante, que ahí me obligó a crecer. Después viene un momento en donde se para, porque tenemos 4 años en donde no estábamos haciendo programas, y entonces se me ocurrió hacer Porque todo se trata de un viaje. ¿Por qué? Porque pensé, ¿cuál es el mejor viaje que puede hacer una persona? Oye, cuando va a la panadería, cuando va a llevar a su hijo al colegio, cuando habla con un amigo. Y entonces el Porque todo se trata de un viaje, para mí, engloba lo que son las relaciones humanas. Tenemos un país muy polarizado, tenemos un país en donde artistas, políticos, no empresarios, influencers, lo que sea, tienen posiciones extremadamente marcadas y además son voceros de su propia opinión o de otras opiniones que tienen que los acompañan en eso y diluyen el país muchísimo. Entonces, Porque todo se trata de un viaje, es una alternativa a esa polarización, a esa polarización, es ver otra parte del país. Porque yo puedo... porque ver otra parte del país, y la otra parte del país también existe. Porque la otra parte del país somos todos los que somos comunes y corrientes. O sea, yo quiero votar, yo quiero comprarme el pan con tranquilidad, no que el pan esté todos los días 3.000 bolívares por encima. Yo quiero vivir en un país que tenga una normalidad. Yo estoy del otro lado y lo entiendo perfectamente, pero tengo que buscar la manera de vivir en todo esto, porque si no nos vamos a volver locos. Pero Porque todo se trata de un viaje, también ha tenido esa exploración con nuestra gente en el exterior. Lo llevamos en contrapunto, por ejemplo, con muchos de los músicos. Músicos no conocidos. ¿Y por qué? Porque dije, cónchale, hay venezolanos que están dando lo mejor afuera, que tienen la cultura, tienen la educación necesaria y han aprendido a hacer lo que no hacían acá, porque muchos de esos muchachos salieron del sistema de orquesta y esos muchachos del sistema de orquesta vienen sumamente preparados, pero les tocó estar en Alemania, les tocó estar en Turquía, por darte un ejemplo, y tienen que aprender otros idiomas, tuvieron que barrer, tuvieron que prestarse a hacer cualquier trabajo mundano, de alguna forma, para poder llegar hasta poder colarse en alguna orquesta, muy buenas o muy malas, pero por lo menos, malas no con tanta calidad. De tanto nivel, digamos. De tanto nivel, cuando ellos vienen con un alto nivel. Entonces yo dije, cónchale, pero eso puede ser motivador para una persona, un albañil, que salió de Venezuela con la única herramienta que tiene, que sabe pintar una pared, sabe reparar un tubo de agua, y eso también es tan válido como el músico, porque él está haciendo un trabajo que no es que es mundano, es un trabajo que es muy importante. El mundano sería ser el mesonero, la persona que barre, la persona que hace cualquier otra cosa que no está dentro catalogado, sino que son servicios, yo lo llamo mundano, en ese aspecto por darle una categoría como poética, ¿no? Pero realmente hay muchos venezolanos, es más, te quedarías asombrada la cantidad de gente que a mí me llamó, o que me escribió, mejor dicho, para que los entrevistara, que eran pintores, plomeros, caucheros, o sea, electricistas. Bueno, nuestra diáspora es, digamos, muy variopinta. Y hoy en día es más esa gente que es plomera, electricista, claro, no sé qué cosas, que tienen un mérito inmenso y que están sufriendo muchísimo, además. Están sufriendo muchísimo, y valga la cuña, porque el Estado debería de alguna manera permitirle arreglarle todos sus papeles. Pero si tú no tienes un pasaporte afuera, nadie te va, o sea, tú puedes decir que eres venezolano, pero para ellos les interesa el pasaporte que diga que eres venezolano y que no esté vencido. Claro, claro. Jorge, ya hablamos acerca de Cuatro Ruedas, un Morral, Porque todo se trata de un viaje, de todas esas cosas. Pero yo quiero que me cuentes, ¿cómo es que eso que tú descubres que lo que te gusta es el tema de la producción audiovisual, de la propuesta artística? ¿De dónde vienes tú? Porque yo sé que tú vienes del teatro, vienes de estar en lo que es la producción de las artes escénicas.
¿Y cómo es esa transformación al hombre del mundo audiovisual? Bueno, porque me di cuenta que yo no quería hacer las obras de teatro de otro, porque me di cuenta que mi voz se prestaba quizás para una obra de Román Chalbaud, que las hice, eso se prestaba para otra obra de X, del mismo Rodolfo Santana, a quien no sabes cuánto llegué a amar a Rodolfo Santana y cuánto me enseñó en mi profesión indirectamente, pero muchísimo me enseñó. Y resulta que yo decía, oye, pero es que esa no es mi voz. Entonces empecé a buscar el camino, como sentía que podía producir, que podía dirigir y podía escribir lo mío, entonces empecé a explorar más lo mío. Yo no me imaginaba que un canal de televisión, a pesar de que hizo Mi Pinino, me iba a poner a mí de protagonista, y el ego de uno en ese momento es que tú quieres ser protagonista. Y entonces, te pones grandote. Te pones grandote y resulta que te dan papel número 2. Dices, entras, buenas tardes, lo está llamando el señor Martínez, y hasta ahí llegas. ¿Entiendes? O sea, esa era la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no, yo voy a hacer mis propias producciones. Y así fue que comienzo a andar haciendo producciones de cuñas, porque buscaba a mis clientes y le doy un consejo a todos: no busquen clientes grandes, busquen clientes pequeños, son los mejores. Los clientes grandes, porque son grandes, bueno, te obligan a 1000 cosas, te pagan mal y todo. Mira, esta clase de emprendimiento es gratis. Esto es gratis totalmente. Sí. Y entonces resulta que empecé a funcionar en eso, y eso empezó a darme la forma de poder llegar a comprarme unos equipos, a poder vivir, a toda una cantidad de cosas. Pero yo fui lo puedo decir con mucho orgullo, en el puesto de los pájaros, en el Parque del Este, yo vendí helados. Y fue una de las experiencias más hermosas que tuve. Yo vendí granizados en las calles del Boulevard de Sabana Grande, porque tenía las ¿Esos máquinas. son los mismos raspados? Se los raspaba. Ah, ok. Que eran unas máquinas Taylor, y yo, bueno, como aprendí, las tuve y las metí en el poliedro y fui creciendo. O sea, pero un día me di cuenta y yo, bueno, yo voy a terminar empresario de esto, pero yo no sé nada de eso, o sea, no me interesa eso, yo lo hacía para subsistir. Pero la empresa tiene una cosa muy terrible, otro consejo a los emprendedores: o creces y te asumes tu crecimiento, o aléjate, porque si no, o sea, te exige que cada vez vas a meterte en un mundo mucho más complejo, y tienes que saber, tener claro en qué mundo quieres estar. Yo decidí escoger el mundo de la publicidad, el mundo del audiovisual, y no me arrepiento para nada. Perfecto. Y tengo 22 años trabajando en el mismo balcón. O sea, me adelanté a toda la pandemia, a toda la locura, y aquí en este sitio ha venido empresas grandes y empresas pequeñas, han venido todo. Por cierto, te tengo que decir que estoy haciendo el documental de la sociedad. Ya vamos para allá. Okay. Espérate, te dije que te detente. Okay. Todavía no he terminado contigo. Después vamos. Qué bonito, con lo que estás haciendo. Tú eres el único periodista que dice detente. Fíjate que Vladimir, que dicen que es el segundo periodista más importante de Venezuela, solo dicen, yo no lo diría. Porque yo quiero que todos los periodistas me entrevisten. Yo salgo a decir eso, Roma, que tú eres el tercero. Imagínate, no me entrevista más nadie. Pero eso que estás diciendo, detente, me gustó. Bueno, entonces detente. Okay. Quiero seguir hablando de cómo, de ti frente al trabajo. ¿Quién es Jorge Díaz como creador audiovisual? La persona más sencilla que te puedas imaginar. ¿Eso no es un acto de egocentrismo, decir que eres muy sencillo? Egocentrismo es decir que eres sencillo y llevar al país al desbarrancadero que lo has llevado. Eso sí es ego, y eso sí es terrible. Cuando tú oyes a la oposición, ellos son muy sencillos. Cuando oyes a los otros, también son sencillos. Claro, unos andan en unas camionetotas inmensas y los otros también. No sé qué es sencillez. Yo puedo decir que yo ando en una Vespa. Entonces, fíjate tú, cuando tú ves este libro de Carlos Ruiz Zafón, por tomar un ejemplo, fíjate, estas hojas no son las mejores, pues se están poniendo amarillas. Esta tapa no es una tapa dura. Lo que hay es una sencillez y algo que tú cuentas acá. Así es el mundo audiovisual para mí. Y creo que a mí no me afecta tanto como le ha afectado a las televisoras, al mundo publicitario, el hecho de que existan tantos jóvenes haciendo Instagram y haciendo todo lo que son las redes. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo que hay. Más bien en las redes lo quieren complicar como que si fueran unas postproducciones de televisión. Y realmente la comunicación es mucho más sencilla. Y cuando tú ves a los grandes, cuando tú ves a Coppola, que te presenta El Padrino, es la película más sencilla que hay. Pero qué historiaza, ¿no? Claro. Qué historiaza. Además, por sencilla es un clásico. Es un clásico. O sea, ahí no hay efectos especiales, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es una historia. La forma de contar mis cuentos a nivel publicitario o a nivel de lo que yo hago en mi trabajo, siempre trato de contar un cuento de la forma que le llegue a todo el mundo. Porque me recuerdo de Los Rosales, donde yo me crié,
me recuerdo de mis amigos de Katia, donde yo echaba broma, me recuerdo de las mejores fiestas que no iría hoy en día ni a patadas ni que me paguen al 23 de enero, me recuerda a la gente de Gato Negro, me recuerda a mis amigos de Caricuao. ¿Y todo eso está dentro de tu trabajo? Siempre. ¿Tú sientes que siempre está dentro de mi trabajo pensar cómo Bartolomé Lugo, que lo que le gusta es pintar carros, y era un muchacho que le fascinaba hacer toda una cuestión mecánica y que nunca le gustó la televisión ni el cine ni nada, cómo a Bartolomé, que es de mi edad, le puede llegar un programa. Y cuando yo me encontraba a Bartolomé, cada 20 años, no sé, cada cuánto, mucho tiempo, me dice que me encanta tu programa. Cuando a mí me llaman hoy para felicitarme por el premio, una gente que yo ni conozco, es porque le llegó, porque es sencillo. Acuérdate que hay muchas maneras de hacer un programa. Yo no puedo hacer un programa como hace Valentina Quintero, porque ella es la reina del turismo en Venezuela y es un título muy bien ganado y además lo ha hecho muy bien. Pero a mí realmente esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que he mostrado mi valor más integral, que es, si yo ando con mi hijo, es porque ando con mi hijo porque tengo que educar a mi hijo. Y tengo que andar con él porque en ese instante estoy solo con mi hijo, porque lo he criado. Entonces, ¿qué pasa? No es que lo he criado solo, sino que me ha tocado estar entre su madre y yo, mi hijo. Y yo he tratado de involucrarlo en mi trabajo desde la posición de la diversión, dentro de la posición de que tiene que haber una ética, tiene que haber un cumplimiento, pero que siempre tiene que haber la alegría para el otro. Porque hay una mentira que se ha develado en el mundo, no todo el mundo puede viajar. Mucha gente hipoteca su vida por viajar y tomarse un selfie. Pero realmente el mundo no es así. Porque tú si tuvieras en Latinoamérica trenes que te llevan hasta la Patagonia, yo te lo creo. Pero nosotros no tenemos eso. Tenemos un puente trancado en Colombia donde han salido 5 millones de personas. No sé si por ahí, pero ponte tú que han salido 1 millón o 2 millones por ahí. Por los caminos verdes. Y eso es lo que hay. O sea, un autobusito que te lleva y empiezas a robar por todos lados. Y así llegas hasta la Patagonia igual. Y así fuiste, que por eso es que hablas de las 4 ruedas. Claro. Jorge Díaz se siente artista. Yo creo que soy artista. Por eso no ¿Y cuál es tu definición de artista? Aquella persona que trate de hacer con la mayor honradez posible su trabajo y comunicarlo. No que se vuelva una plataforma política, ni que se vuelva una plataforma para inducir a nadie. Bertolt Brecht lo hizo muy bien, pero yo creo que con tu historia es fantástica, más allá que fue del Partido Comunista Alemán o lo que sea que haya pensado él del comunismo. Pero esa no es mi posición. Yo creo que mi posición es una persona que trato de comprender todo, y eso es una posición política, trato de conciliar dentro de lo que corresponda conmigo, que pueda conciliar. Y caramba, eso es una posición política también. Pero tú no puedes llevar el extremo político cuando yo veo, sin criticar a ningún compañero, porque ni los conozco, muchos artistas que salen en Twitter o aquello y lo otro, se vuelven tan fanáticos de lo que dicen, que son tan fanáticos como los que de pronto atacan. ¿Y tú tienes alguna militancia política? ¿Tuviste alguna militancia política? Oye, yo vengo evidentemente de una Universidad Central de Venezuela. Ajá. Y en una Universidad Central de Venezuela tu formación viene siendo una posición siempre hacia el socialismo, hacia la parte humanista de lo que tiene que ser el socialismo, no una parte del socialismo para desbaratar ni romper a la empresa, ni para acabarla, ni nada de eso, sino para una visión social, una visión donde podamos estar más humanizados dentro de todo. Pero la ley de oferta y demanda siempre va a existir. Y la ley del talento, quien lo tiene más, oye, va a ganar más que el que no lo tenga. Y el que está más preparado, si tú hablas 4 idiomas, eres más preparado que alguien que hable un idioma. Es obvio. Entonces, eso no es el punto importante. El punto importante es tratar de darle a la gente la mejor educación posible. Pero tienes que tú como poder entender que esa misma educación está formando a seres que te van a combatir. ¿O es que acaso un profesor de letras o de matemática o de química o de economía, cuando enseña a sus alumnos, no son los mismos que le pueden quitar el trabajo a él? Es parte de todo. Por eso es tan bonito lo que hace. El ser humano se sirve al otro. Y eso es lo lindo de eso. Es una cosa, eso es una ideología muy social. No es el socialismo por el socialismo o el comunismo por el comunismo. Además, el comunismo es algo que está agotado en todas partes del mundo, pero no tiene ningún sentido. Ahora te pregunto, volviendo o sea, que no soy artístico, adeco.
Pero te quiero decir algo, me caían muy bien los adecos, hasta que Henry Ramos Alú llegó a la palestra y dije, ¿quién es este tipo que habla tan horrible? Y aparte de eso que hace todos los negocios horribles y que nos ha llevado a este despeñadero y que muchos artistas salían tomándose fotos con él. Que eso es lo peor de la cosa. No sé si esto me van a odiar por esto. Bueno, tranquilo. Es parte de la vida. Por eso quería hablar volver a hablar del tema artístico y de la ética del artista. ¿Cómo concibes tú al abordar tu proceso creativo el tema ético para vincularte con la coyuntura social? ¿A qué me refiero? Un artista que está ajeno a lo que está sucediendo, entonces podría estar como que desconectado de lo que es su realidad. ¿Tú qué crees que el artista tiene que estar conectado con su realidad? El artista siempre está conectado con su realidad. Por más que tuvo Vasarely, que fue un gran pintor, por más que él estaba en su mundo tratando de entender la geometría y todo este tipo de cosas y todo su trabajo, no estaba fuera de la realidad. Escoge hacer un trabajo en donde se coloca ahí. O sea, un Soto me parece que es más revolucionario que cualquier obra de teatro que tú vayas a ver. ¿Por qué es revolucionario? Oye, porque todavía hasta el sol de hoy, Soto es el padre del cinetismo y se lo quitó a los rusos y a los franceses. Los rusos y los franceses lo siguen reconociendo. O sea, cuando tú ves al maestro Cruz Diez, es mucho más revolucionario que cualquiera que se levante de una palestra a decir algo. Porque cuando tú pisas una pasarela de Cruz Diez, estás pisando arte. Pero él no se está olvidando de que hay personas que van a escupir, van a pasar con sus zapatos llenas de cacas de un perro, va a pasar cualquier cosa. Pero eso es parte de lo que es el arte. O sea, el arte es algo que se desmonta y se vincula con el ser humano. Pero no por eso tienes que ser una persona elitesca o una persona de una burbuja. Porque te he nombrado dos artistas o un Picasso que vivían en una burbuja. Vivían en la realidad de las cosas. Oye, por favor, no olvidemos que a lo mejor no es el gran muralista, pero es nuestro muralista, César Rengifo. Oye, César Rengifo, un hombre que hacía esos muralismos influenciados por Siqueiros y por todas estas personas de México y el Ecuador. Oye, mira lo que hizo. O sea, planteó un mundo, planteó una posibilidad y no era elitesco. Más popular no puede ser. Un Román Chalbaud más popular no puede ser. Dejó de ser popular cuando Chávez le pitó, oye Román, te haces esa mariconería y vamos a hacer películas de otra manera. Pero es que esas son las películas de Román. Si lo bonito de Román era precisamente esa mariconería o esa forma de él entender su parte, era hermosísimo, eso es súper revolucionario. No después lo que hizo. O sea, por eso que te digo, entrar en posiciones para ser tú comunicador de un partido político es muy malo. Eso sí lo creo yo. Y creo que está mal. Y ahí es donde están los parámetros éticos donde tú te mueves. Claro, porque tú no puedes llegar y tomar esas posiciones, porque la política es algo que se mueve, es cambiante. Entonces cuestionas al artista que es militante. No lo cuestiono, lo respeto. Pero yo sinceramente me da lo mismo. No yo me imagino que a él le da lo mismo, yo también, claro. Porque yo no tengo... Lo que pasa es que tú no corres en ese juego. No, yo no corro en eso, a mí no me interesa. A mí me interesa ir a votar porque quiero votar. A mí me interesa que no venga la Unión Europea, que no venga un gringo, que no venga nadie. Aunque si te pones a ver la historia, podríamos decir, pero Bolívar tuvo ingleses, franceses, alemanes que lo ayudaron a liberar a Venezuela. Bueno, pero vinieron y se fajaron con él. Pero no es que mandaban telegramas por allá, drones, yo no sé qué es lo que están mandando, eso no, o sea, eso no lo hacían. Así no es aquí, en el terreno. El juego es aquí conmigo, que me acompañas a la panadería y que el pan me lo subieron 300.000 bolos y no los tengo más. Entonces tengo que comprar un pan de canilla que es más, oye, mucho más barato y menos sabroso. O sea, acompáñame en eso. Porque yo tampoco sé, y no es una crítica, pero es una observación. Bueno, chico, ¿y dónde está todo el dinero que tiene Guaidó? Porque no puedo creer que Henry Ramos Alú lo tiene todo, debe tener una parte muy importante, porque ese no vive mal, pero ¿dónde está pues? O sea, no puede haber este conflicto que hay, porque ambas partes, bueno, ¿dónde está el dinero de cada uno? ¿Por qué no lo traen? Les piden a los empresarios que pongan su dinero y ¿por qué no lo traen ustedes pues? O sea, eso también es válido, bueno, ¿por qué no traen ustedes su plata? Y no ha pasado nada. Y no que si la banca electrónica, que si aquello, que es un enredo que... Dime tú, José Gregorio. Si tú tienes $500, tú lo vas a meter en un banco
para que si el día de mañana te metes un corralito se te fueron los $500. No, claro. Pero vamos, tú lo tienes como cuchito de balcón. Te dije que te detente nuevamente. Okay. Aquí el que está entrevistando soy yo. Seguro, disculpa, José Gregorio, disculpa.